Bienvenidos y bienvenidas a la mesa número 5 sobre igualdad de género. Es la última mesa de esta primera sesión del 9º Diálogo Nacional por un México Social, Perspectivas del Desarrollo 2030. Voy a proceder a presentar a nuestra ponente y posteriormente a nuestras comentaristas. Entonces voy a comenzar por la ponente, que es la doctora Margarita Velázquez, quien es doctora en Ciencias Sociales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Londres, con especialización en Sociología del Desarrollo y licenciada en Psicología Social por la Universidad Autónoma Metropolitana, plantel Xochimilco, egresada del curso Women, Men and Development, impartido por el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo de la Universidad de Sussex en Reino Unido, y es asociada del Programa de Estudios Avanzados sobre Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente, LEAD México, del Colegio de México. Es investigadora titular A, de tiempo completo, adscrita al Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y su línea de investigación se centra en estudios sobre políticas sociales, desarrollo, sustentabilidad y género. Actualmente es coordinadora del proyecto de investigación La construcción social del cambio climático en la barranca de Amatzinac, amenaza, vulnerabilidad y riesgo desde la perspectiva de género en la región norooriente de Morelos. Bienvenida, doctora. Gracias, Ricardo. Ahora voy a presentar a los comentaristas. Nuestra primera comentarista será la doctora Natalia Armijo, socióloga de la UNAM, con maestría en Desarrollo Rural por la UAM Xochimilco y doctora en Ciencias Políticas y Sociales aquí de la UNAM. Ha coordinado y participado en proyectos de investigación y vinculación con comunidades forestales y costeras en colaboración con universidades y centros de investigación nacionales e internacionales, como la UNAM, el Centro de Recursos Costeros de la Universidad de Rhode Island, la Universidad Internacional de Florida, la Universidad de Río Branco en Brasil, entre otras. Tiene amplia experiencia en temas de género y medio ambiente, ha impartido cursos universitarios sobre estos tópicos en la Universidad de Quintana Roo, el ECOSUR, y el diplomado convocado por el Programa Universitario de Medio Ambiente, PUMA. Ha trabajado en el sector forestal de Quintana Roo con apoyo de la Fundación Ford y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Bienvenida y gracias. Y bueno, nuestra última comentarista es la doctora Lucero Jiménez. Es doctora en Sociología por la UNAM, tiene un postdoctorado en Estudios de Género en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales en Argentina, medalla al mérito Gabino Barreda y mención honorífica, investigadora titular C de tiempo completo, y ha sido responsable del programa de Equidad y Género del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias, del cual es fundadora de la Universidad Nacional Autónoma de México y docente en el posgrado en Ciencias Políticas y Sociales en la misma institución. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Recibió el premio de la UNAM Sor Juana Inés de la Cruz en 2013. Ha sido presidenta del Colegio del Personal Académico del CRIM. Es tutora de alumnos del posgrado en sus áreas de estudio, tanto de maestría como de doctorado. Pues, bienvenida y gracias. Pues ahora cedemos la palabra a la doctora Margarita Velázquez. Gracias. Bueno, primero quiero agradecer al Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, muy puntualmente al doctor Orlando Cordera, por invitarnos a escribir este primer capítulo sobre igualdad de género en el Informe de Desarrollo 2016. Creo que es un capítulo que merecía estar, porque la parte de género no estuvo en la primera parte, creo que es importante tenerla. Este ha sido un trabajo colectivo, dada la variedad de temas que se tocan, y en él me ayudaron estamos colaborando la doctora Mercedes Pedrero Nieto con toda la parte de trabajo, Catherine Menkes Bancet con todo el tema de embarazo adolescente, que ahora diré por qué,
junto con la doctora Istrid Sosa, Heréndira Serrano, Carlos Lemus y Laura Olivia Martínez, todos colaboradores del CRIM, con quien hemos estado trabajando en los datos empíricos para el llenado de este capítulo. Yo quisiera empezar, ¿es esta? Sí, esa es la primera. Un poco situando cómo aparece la discusión sobre mujer, género, en el marco del debate sobre el desarrollo. Empieza en los 70s, de hecho el año que entra se cumplen 40 años del primer simposio México Centroamericano de Estudios de la Mujer, en el que Rosa María Rubalcaba seguramente estuvo, organizado por Lourdes Arizpe, que fue pionera en estos temas en el Colegio de México, un congreso en el que se esperaba que llegaran 50 mujeres y llegaron como 300, aquello fue explosivo. Pero bueno, es justamente durante la década de los 70 cuando el modelo desarrollista impulsado de sustitución de importaciones, de crecimiento con bienestar, empieza a desquebrajarse. El crecimiento poblacional comienza a ser reconocido como un gran problema social, muy relacionado con los problemas del Club de Roma, con la parte de las ciencias naturales y con la parte económica. En ese año, en esa década, en el 75, tiene lugar la primera conferencia del año mundial, el año internacional del año de la mujer, la conferencia mundial del año internacional de la mujer en México. Y en este país, en 1974, el presidente Echeverría, adelantándose a lo que venía, hace el primer cambio al párrafo primero del artículo 4 constitucional, y ahí consigna que la mujer y el hombre son iguales ante la ley. El varón, decían ellos. En 79 se aprueba la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, y habría que decir que durante esas épocas, en el 70, 74, Esther Boserup escribe su primer libro y aparece entonces la primera crítica feminista liberal al asunto del papel de las mujeres en el desarrollo. Boserup argumenta que lo que nos está faltando es incorporar a las mujeres al desarrollo y que lo que es necesario es considerar el trabajo doméstico que realizan. Ella es una de las primeras que habla de este tema, junto con Teresa Rendón, Mercedes Pedrero incluso, y entonces empieza a aparecer la discusión sobre dónde colocar la discusión de las mujeres. En los años 80, ¿en los años 80? No me pasé a los 90. En los 80, que ya es conocida como la década del desarrollo perdido, empiezan a surgir otras críticas al papel de las mujeres en el desarrollo. Hasta entonces habíamos visto todos estos esfuerzos por incorporar a las mujeres al desarrollo. Las Mujeres del Sur, un grupo de mujeres llamado Mujeres por un Desarrollo Alternativo, MUDAR, DON en inglés, en 85 en Nairobi, Kenia, presentan un primer libro en donde dicen: el cáncer no se cura con curitas. El problema no es incorporar a las mujeres al desarrollo, sino hacer una crítica del desarrollo y reconocer los aportes que las mujeres hacen a ese desarrollo. Eso implica entonces reconocer tanto su trabajo productivo como de reproducción social, y cómo eso hace que el capital funcione y se reproduzca. Y entonces la pregunta o el cuestionamiento es no cómo incorpora a la mujer al desarrollo, sino cuáles son los mecanismos sociales y culturales que perpetúan el papel de subordinación de las mujeres e invisibilizan su participación en este modelo de desarrollo. La respuesta entonces es: existe un conjunto de relaciones jerárquicas de poder que las subordinan, que están inmersas en las relaciones sociales cotidianas y que vamos a llamar entonces las relaciones de género. Las relaciones de género no son entonces sino relaciones de poder que subordinan a las mujeres de distintos estratos, de distintas edades y de distintas maneras. El discurso entonces cambia y ya no hablamos de la incorporación de la mujer al desarrollo, sino del empoderamiento de las mujeres. Y ahí yo quisiera como rescatar el término de empoderamiento que Martita Sagún y Fox nos dieron el favor de
destrozar, porque el empoderamiento no es pasar el poder a alguien y darle más poder, sino es darle mayor capacidad o mayor capacidades, más en el sentido de Amartya Sen, para el desarrollo de muchas capacidades más, de poder hacer y sobre todo de poder tomar decisiones que afectan a su vida. Entonces, los 90 son entonces la continuación de esta discusión sobre cómo acabar con las relaciones desiguales de género, las relaciones de poder desiguales. Es una década importante porque para el 94, precisamente cuando tiene lugar la reunión del Cairo, otra vez muy relacionada con población, hay toda una revolución dentro de los grupos feministas y se logra, a pesar del Vaticano, que el asunto de la reproducción biológica o que el papel que las mujeres tenían asignado en esta discusión, que era de reproductoras biológicas, cambiara y ya no fuéramos objeto de las políticas de control poblacional, ya no estábamos dispuestas a que controlaran nuestros cuerpos y entonces comenzamos a hablar de los derechos sexuales y reproductivos. Se acuña el término, se gana. A nivel latinoamericano, la Convención de Belén do Pará es muy importante en ese sentido, porque entonces las mujeres tienen derecho sobre su cuerpo. Y además aparece el tema de la violencia, que hace un momento tocaba Mario Luis, y se conforma el primer documento para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Tiene lugar la cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en Beijing, en donde es muy importante la declaración que curiosamente Hillary Clinton hace en la plenaria, cuando dice que los derechos de las mujeres son también derechos humanos. Es una conferencia que marca y traza el curso de dos conceptos y de dos actos o acciones que se tienen que hacer, que es la institucionalización de la perspectiva de género en las políticas públicas y la transversalización del tema en los programas de política pública. Se habla ya de presupuestos con perspectiva de género y no está en la diapositiva, pero es la primera vez que en el apartado K se habla de mujer y medio ambiente, lo cual es un tema importante. Mientras tanto, en México nos habíamos tardado mucho más en hacer actos o tener políticas públicas en este sentido. En el 82, dentro del Consejo Nacional de Población, otra vez relacionado con el control del cuerpo, se crea el primer programa de incorporación de las mujeres al desarrollo con Guadalupe Rivera Marín, que por cierto fue mi primera chamba. Y posteriormente, ya para los 90, se arma la Comisión Nacional de las Mujeres dentro de la Secretaría de Gobernación. Son años en México en donde la discusión entre incorporar y transversalizar están presentes y hay poca acción. Pero durante el siglo XXI y en el marco de un gobierno panista, lo cual es muy irrisorio, se crea en el año 2000 el Instituto Nacional de las Mujeres. Empieza entonces el proceso de institucionalización de la perspectiva de género. Posteriormente daríamos lugar a los primeros institutos estatales y hoy vemos a los institutos municipales crecer cada vez más rápido. Pero no sería hasta el 2006 que vamos a encontrar la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y hasta 2007 que veremos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y hago este recuento porque de ahí llego y no los tocaré ahorita, pero a los objetivos del milenio, en donde las mujeres estamos totalmente desfiguradas o aparecemos nada más en una parte central que es la muerte materno-infantil. Algo de educación aparece por ahí, pero en la Agenda 2030 justamente la idea es poder poner en el centro o a tener un objetivo concreto sobre igualdad de género. Si uno hace un repaso muy rápido de cómo se ha trabajado el tema, hay un texto magnífico de Gita Sen y Marina Durano que acaba de salir. Gita Sen es una economista hindú, en donde dice que ha habido a lo largo de estos casi 40 años 3 formas de abordar el problema de la igualdad de género. Uno es mirando los papeles sociales asignados y los impactos que tiene.
Otro es mirar las relaciones de poder desiguales, y habría un tercero, que es más reciente, que es mirar la interdependencia de múltiples sistemas de poder. El primero tendría que ver con abordar nada más el papel social de las mujeres, nada más verlas como productoras, consumidoras y reproductoras, sin considerar justamente las relaciones jerárquicas y de poder que las subordinan. Y bajo esta perspectiva, entonces caemos en estas miradas de mujeres débiles, vulnerables y necesitadas de protección, que creo que es justamente a donde no queremos llegar. Con esto decir que no hay mujeres que viven procesos que las colocan en situaciones de vulnerabilidad y riesgo social. El siguiente sería el de las relaciones de poder desiguales, en donde se reconoce y ubica a la subordinación femenina como parte de una jerarquía de relaciones de poder estructuradas en distintas formas de acceso, propiedad y control de bienes productivos, de ingresos, de herramientas y de conocimientos. Y todo ello reforzado por sistemas culturales, políticos y judiciales. El poder sobre las mujeres, además, está cimentado en el poder de sus cuerpos. Ahí es donde se ve muy clara. Y el tercero, que sería el más reciente y que además creo que está muy armado con todas las discusiones actuales sobre desigualdades, que es mirar, además de los dos abordajes anteriores que no se excluyen, sino que se complementan, mirar cómo las estructuras de poder económicas, culturales, políticas más macro, así como aquellos procesos que moldean, modifican o alteran el ambiente en el que se establecen las relaciones de poder de género, etnicidad y otras desigualdades sociales, afectan el logro de esta igualdad de género. En este contexto, entonces, cuando pensamos en políticas públicas para la igualdad de género, tendríamos que mirar los tres abordajes que se hacen, mirar las interconexiones, para entonces sí poder asegurar el pleno ejercicio y la garantía de los derechos de las mujeres como condición para el desarrollo sostenible y los que marca la Agenda 2030. En este contexto, en el artículo estamos tratando de abordar el tema de la igualdad de género y no me acuerdo cuáles son las metas que marca la agenda, alrededor de tres temas que son los que propone la CEPAL en este momento, que son hace ya rato que los trabaja, pero sería la autonomía económica, la autonomía física y la autonomía de las mujeres en el poder. Así le llama en CEPAL. La primera tendría que ver con superación de la pobreza monetaria y de tiempo, igualdad salarial, fin de la discriminación en el mercado laboral, fin de sesgos y déficits en la protección social, trabajo doméstico y de cuidados no remunerados y acceso y control de recursos naturales y activos productivos. La autonomía física tiene que ver con derecho a la salud, con los derechos sexuales y reproductivos, con la reducción de la mortalidad materna infantil y con el acceso a una vida libre de violencia. Y la autonomía en el poder es la que se relaciona con la participación en procesos de toma de decisiones políticas, económicas, sindicales, académicas y de gestión del conocimiento y en medios de comunicación, y con las modalidades de acción positiva y democracia paritaria. La idea es cómo estos temas se hacen transversales en las otras políticas. Escribir un artículo de 20 cuartillas tratando de llegar en todas esas partes es medio difícil. Y entonces lo que hicimos fue elegir un tema para cada una de las autonomías, básicamente. Además, porque otros compañeros, me imagino, estoy viendo a Fernando, va a tratar algo del tema en la parte de ingresos, en pobreza, etcétera, etcétera. Si uno lo ve así, tomando el cuadro de la CEPAL, es muy interesante ver, aquí tenemos los 17 objetivos, considerando el de medios de instrumentación y la Alianza Mundial. En el color más morado, lavanda, estarían todas aquellas metas explícitas de igualdad de género o derechos de las mujeres, o sea, todas aquellas en donde además se recomiendan indicadores desagregados por sexo, ojo, no son indicadores de género porque no reflejan relaciones de inequidad, sino reflejan datos de desigualdad entre los sexos. En rosa estarían las metas implícitas de igualdad de género, es decir, las necesitamos, ahí están, son metas en donde se habla de personas
y bueno, consideramos que las mujeres somos parte de las personas. Las verdes, bueno, sí, es que a veces a algunos se les olvida. Las verdes serían las metas que crean condiciones para la igualdad de género, es decir, que son necesarias para que el ejercicio de la igualdad entre los géneros pueda darse. Y las amarillas serían las indirectas. No tienen una relación directa, pero están ahí y son necesarias. Entonces, en ese contexto, me parece que lo que es muy interesante es mirar cómo la dificultad que tendrá México, y no nada más México, sino todos los países del mundo, para, como decía María Luis Fuentes, en 13 años, lograr la meta, ¿no? O lograr las metas de ese objetivo, que son eliminar la violencia, por ejemplo, pero bueno, creo que no será el caso. Hace unas semanas, Ana Huesmes, que es la cabeza del Fondo de las Naciones Unidas para las Mujeres en México, decía que la ONU calcula que lograremos la igualdad en unos 80 años. Yo digo que llevamos 40 y hemos avanzado, pero no lo hemos acabado de cimentar, digamos. Si seguimos, unas las vivimos menos, pero muchas las viven cotidianamente, las desigualdades, y creo que todavía hay mucho trabajo por hacer. En el artículo, entonces, trabajamos, la parte de la autonomía económica. Mercedes Pedrero trabaja a partir de un concepto distinto de trabajo, ¿cómo lo llaman? Trabajo digno, no, trabajo decente, le llaman Naciones Unidas. Mercedes argumenta que hay que hablar de trabajo digno, y no decente. ¿Y por qué? Y lo relaciona con los objetivos 1, 2, 3, 5 y 8 de la Agenda 2030. Está muy chiquito, pido una disculpa por esto. Básicamente lo que se dice es que la segregación por cuestiones de género en el trabajo continúa, que si bien el tiempo en horas, si uno revisa, ella trabaja a partir de datos de la INOE, del tercer trimestre del 2015 y de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares de 2014, y encuentra que si los hombres ocupados trabajan más horas que las mujeres, pero claro que los datos no reconocen el tiempo de trabajo de las mujeres en la unidad doméstica, que a partir de las encuestas de uso del tiempo salen, y es muy importante. Y entonces, bueno, lo que advierte es que es necesario que se produzca una redistribución de las tareas domésticas entre hombres y mujeres, que es algo que hemos discutido mucho, no nada más a partir de los servicios y apoyos que las unidades domésticas o los hogares pueden recibir en términos de la economía del cuidado, ¿no? Como seguridad social, cuidado de los ancianos, los niños, sino realmente una redistribución interna dentro de las unidades domésticas, dentro de los hogares, para que los señores no nada más nos ayuden, sino que realmente compartan la mitad del trabajo que se relaciona ahí. Hay muchos más datos ahí, pero yo me quedaría con ese en este momento. La autonomía física, dado que Mario Luis Fuentes iba a trabajar o trabaja el tema de la violencia, probablemente podamos armar con el doctor Roberto Castro un recuadro sobre violencia de género para México, pero quisimos abordar el tema de embarazo adolescente en México. Creo que es el grupo de los adolescentes, que no es homogéneo porque me regaña Katy, pero es un grupo que no se ha trabajado. El embarazo adolescente en este momento es un problema que va creciendo en México, está aumentando la incidencia, y es un tema que generalmente se ve relacionado nada más con las mujeres, y yo siempre les digo que las mujeres no se embarazan solas, que hay alguien que las ayuda, entonces ese alguien es un hombre. Entonces tiene que ver con una relación de género muy concreta que hay que analizar y que hay que saber. Hay varios mitos, aquí traté de poner 3. Hay uno que me importa mucho, uno piensa que el embarazo adolescente es resultado de un accidente. Pues sorpresa, no es así. En los estudios de Katy Menkes está muy visto que las jóvenes se quieren embarazar. Encuentran hoy las mujeres entre los 15 y los 19 años en el hecho de tener un hijo, un proyecto de vida.
se embarazan cuando ya salieron de la escuela la mayoría de las veces. No se embarazan estando en las escuelas. Y eso tiene que ver entonces con las políticas públicas que se aplican. Hace varios años, cuando empezó a verse el fenómeno, la respuesta fue: démosle becas a las niñas embarazadas para que no se salgan de la escuela. Recuerdo muy bien que yo discutí en esa reunión que esa era una política pronatalista, que la niña embarazada tenía beca y la que sacaba 10 no. Entonces, y bueno, justamente eso ha pasado, ¿no? Los datos te dicen que las niñas que van a la escuela no se embarazan, se salen de la escuela y se embarazan, pero no son las que están en las escuelas. Entonces, creo que hay un problema ahí muy importante, y también hay un problema que tiene que ver con la violencia a las niñas, ¿no? O sea, no siempre quien las embaraza es otro niño, otro adolescente. También pueden ser adultos y pueden ser parientes, y entonces estamos hablando de un delito que es muy serio. Y aquí entonces, bueno, damos algunas recomendaciones de política pública. Básicamente creo que hay que reconocer que la población adolescente no es homogénea, es heterogénea, que hay que incluir y conceptualizar a los hombres, adolescentes o no, como actores centrales en las campañas de prevención de embarazo adolescente y de violencia sexual. Hay que dar a conocer y facilitar el acceso a la población adolescente de la oferta de servicios institucionales dirigidos a esta población, no nada más en materia de anticoncepción, sino también qué hacer en la eventualidad de un embarazo adolescente. Katy encuentra, por ejemplo, que muchas de las niñas en el DF no saben que tienen derecho y que pueden ir y pedir un aborto hasta antes de cierto tiempo en el embarazo, o pueden tener acceso a la píldora del día siguiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creemos que este es un tema importante y que creo que no sé si va a ser más fácil de alcanzar o de bajar la tasa de fecundidad en las adolescentes de aquí al 2030, pero que es importante que empiece a trabajarse en el marco del resto de las políticas de derechos sexuales y reproductivos. Y el tercer punto es el de la autonomía en el poder. Hacemos un pequeño análisis de cuántas mujeres legisladoras hemos tenido y cuántas iniciativas de ley con perspectiva de género se han presentado a lo largo de la última Cámara, o sea, es en las últimas 2 cámaras. Es a partir de un trabajo que crea el Centro, se llama Centro de Estudios para el Avance de las Mujeres de la Cámara de Diputados. Y hacemos una crítica a la fórmula de la institucionalización de la perspectiva de género. La creación de los institutos de las mujeres ha focalizado el tema, y entonces los institutos trabajan cuestiones muy puntuales de violencia, pero no están teniendo injerencia en la transversalización de la perspectiva de género. Y un dato aquí importante es: hoy en el Plan Nacional de Desarrollo, la tercera estrategia transversal del plan es justo hacer la perspectiva de género parte de la política pública de manera transversal. Hablando con las amigas del Instituto Nacional de las Mujeres, es que no tenemos ni el indicador para medirlo. O sea, no se entiende qué es transversalizar, cada Secretaría de Estado lo entiende de manera distinta, se perpetúan los abordajes nada más centrados en las mujeres, o se crean ideas para mejorar las condiciones de trabajo de las mujeres dentro de las Secretarías de Estado, como si esa fuera la forma de transversalizar. Entonces, hay múltiples formas de hacerlo, no se está haciendo de manera sistemática, y bueno, a partir de la propuesta de la CEPAL, de la Unidad de las Mujeres, de la Unidad de Género, creo que sería importante hacer esta crítica a estas modalidades. Y yo creo que yo la dejo ahí. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Pues ahora damos la palabra